Hola, buenas tardes. Bienvenidos a los 11 alumnos que nos acompañan en esta tarde. Vamos a iniciar la sesión, una clase más de nuestro diplomado de especialidad en cuidados intensivos. Bienvenida, maestra Margarita. La voy a hacer hospedadora para que pueda iniciar con la sesión. ¿Listo, maestra? Iniciamos sesión de esta tarde. Bienvenidos. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Vamos a compartir pantalla. Me confirman, por favor, que ya se puede ver. Aquí, ¿verdad? Sí, ¿Sí me ya. confirman? Ok, bueno. ¿Qué avanza, verdad? Aquí sí ven que avanza, ¿verdad? Bueno, sí me confirman que avanza. Sí, sí avanza, todo bien. Ok, bueno. Entonces, estábamos revisando los estados del shock, parte de los fundamentos de la monitorización, tanto invasiva como no invasiva, los distintos tipos de monitorización, no solo cardíacas y hemodinámicas, sino hacia otros órganos. Entonces podemos preguntarnos, para continuar con este tema de la monitorización y posteriormente proceder a los cuidados, pero también vamos a recordar un poquito de anatomía y para afianzar la parte del monitoreo hemodinámico. Entonces nos preguntamos si el paciente está chocado, se tendría que evaluar el estado de hipoperfusión. Entonces, si revisamos el concepto de shock, de esta parte de la perfusión hacia todos los órganos, también del intercambio gaseoso que existe entre las células o en su caso contrario, que no esté siendo adecuadamente perfundidos todos los órganos. Y recordemos que hay órganos que no tienen un reservorio como tal. Ejemplo de oxígeno, tenemos el cerebro, que tampoco tiene un reservorio de glucosa. Entonces estos se vuelven los órganos diana, que son estos órganos que sufren, que son los que se lesionan cuando no reciben esta sangre oxigenada. Entonces vamos a ir valorando al paciente de manera integral, no solamente la función cardíaca, sino de manera sistemática y sistémica hacia lo que platicábamos con las ventanas clínicas. Les comentaba sobre la ventana neurológica, la renal y la cutánea. Estas son parte de la exploración física que podemos nosotros realizar en cualquier servicio, tengamos o no tengamos tecnología, con la inspección a partir de la exploración física. Desde la inspección podemos nosotros denotar, comentábamos, datos del órgano más grande del cuerpo, que es la piel, a través de la piel, ¿no? Del sistema tegumentario, la temperatura, la coloración, comentábamos lo del índice de moteado, el gasto urinario es importante para valorar la función renal, porque pues aquí, si bien el riñón no está correctamente perfundido, no tiene suficiente gasto urinario por ende, y la función neurológica en el sentido de que el cerebro, al no recibir la adecuada oxigenación, el adecuado riego sanguíneo, también se ve afectada
desde el estado de conciencia, y estas ventanas clínicas nos van dando datos importantes. Ahora tenemos a lo mejor algunos cálculos, algunas fórmulas, uno muy sencillo que no necesita algún sentido de tecnología, como dígase, hay áreas que no tienen o son escenarios clínicos con pocos recursos. Tenemos ese ejemplo del índice de choque, que se hace una correlación de la frecuencia cardíaca y la tensión arterial sistólica. Y para eso, ¿dónde está? Aquí está. Ese es el índice de choque. Básicamente necesitamos hacer una división de la cifra de la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica. Entonces aquí podríamos determinar en algún momento de manera numérica lo que se considera normal o estable al hacer esta división. Y este nos sirve para datos sobre todo de choque hemorrágico, porque vamos a visualizar en una cifra, pues muy, tal vez podemos decir que son datos muy escuetos, pero son datos bien importantes porque estamos determinando las veces que late el latido, y al hablar de presión arterial estamos determinando la presión que ejerce el ventrículo izquierdo. Entonces, con estas cifras se determina lo que se considera normal sobre el índice de choque en una cifra de 0.5 a 0.7. Y de allí viene esta clasificación con un choque de clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. Y en esta consecuencia, mientras mayor sea el índice de choque, obviamente va aumentando la clase de choque y se puede determinar un predictor. En estos predictores nos van expresando la gravedad del paciente, es decir, en el caso de trauma, podemos especificar mayor a 0.8 un predictor de transfusión masiva. Entonces, estos pacientes no necesitan reposición de volumen, reposición de hemoderivados, y en el caso de predictor de mortalidad cuando es mayor de 1, mientras sea mayor de 1 esta cifra, tiene más, pero, bueno, tiene más probabilidades de muerte. Y en el caso de sepsis, cuando se agrega este componente de un foco séptico con el índice de choque, ya sea con pacientes de tipo hemorrágico con un valor mayor a 1, es pobre valor el predictivo positivo de lactatemia. Y sobre la mortalidad, ¿qué quiere decir? Cuando se determina la sepsis, y si recordamos las guías sobre sobreviviendo a la sepsis, el lactato es un marcador que se determina para relacionar o hacer esa correlación del choque, pero con el foco séptico. Y entonces se podrían agregar otras variables bioquímicas que se pueden determinar a través de este propio lactato, y otras variantes que se identificarán a través de la gasometría. Y pues para esto tenemos el monitoreo hemodinámico. En el monitoreo hemodinámico vamos a identificar pues muchas técnicas y tecnologías que han surgido y evolucionado a través del avance de la ciencia, eh, unas que son de mucha utilidad. Sin embargo, pues mientras a lo mejor la invasividad al paciente se incrementa, también estas tecnologías pues son más caras, son menos accesibles a lo mejor a unidades que obviamente no tienen el recurso físico y que cuenten con los insumos, de ejemplo, ¿no? Los monitores o los módulos para los monitores
o los insumos, los transductores, el equipo que de alguna manera es desechable para esta monitorización. Entonces, también se vuelve pues una crítica hacia lo tipo comercial, porque cada empresa establece a lo mejor algunas terminologías, surgen nuevos avances, pero eh, en, en el sentido estricto de saber si un paciente está chocado, o se viene a determinar desde pues, las ventanas clínicas, pero algunas otras técnicas, sobre todo más invasivas, pues son más caras y cada empresa le va denominando incluso términos nuevos, pero pues surgen de las leyes de la física, surgen ahí tenemos pues muchos artículos que nos van hablando de varias leyes de estas de la física que se sustentan para el monitoreo ya sea cardíaco y hemodinámico. Y bueno, entonces de estas técnicas vamos a surgir para la detección de alguna insuficiencia cardiovascular y van a guiar un tratamiento. Este tratamiento no es meramente una receta de cocina, tiene que ser un tratamiento individualizado, un tratamiento que que identifique tanto la correlación clínica que exista de la situación del paciente. Por ejemplo, puede tener algún mecanismo traumático y de acuerdo a la sintomática del trauma presenta un tipo de shock, supongamos un shock cardiogénico o un shock hipovolémico, etcétera, o incluso se pueden combinar más de un shock y el tratamiento pues tiene que ser en el abordaje hacia las causas del shock. ¿Y qué es lo que podríamos atrevernos hacia disminuir la mortalidad? Pues dirigido en causas específicas y el tratamiento que pues realiza en enfermería de manera colaborativa. Y bueno, aquí nada más para recordar, porque vamos a entrar en este sentido hacia el tema de la monitorización hemodinámica. Entonces, como les comentaba, tenemos varias leyes de la física relacionadas con el monitoreo hemodinámico. Cuando expresamos esta parte del gasto cardíaco, quisiera a ustedes aquí que me apoyen, que pudieran participar, que pudiéramos hacer un poquito igual y más nutrida la clase para que pudieran expresar, pudieran eh, colaborar conmigo. No sé si tienes de pues una eh, estructura aquí asemejando un poco la morfología de la circulación sanguínea y a qué se puede referir, porque en el monitoreo hemodinámico ustedes han escuchado el término del gasto cardíaco. Quisiera que me apoyaran. ¿Qué es lo que han escuchado sobre el monitoreo del gasto cardíaco? ¿O qué es el gasto cardíaco? ¿Para qué nos puede servir? ¿Cómo se puede determinar? A lo mejor en sus unidades ya tienen esta tecnología para monitorizar de manera invasiva o semi-invasiva el gasto cardíaco. ¿Cómo lo monitorizan en sus unidades? O no han tenido ningún acercamiento hacia este tema, pero a lo mejor el concepto se les hace un poco ajeno o de lo contrario, ¿no? Se les hace pues más familiar. Quisiera aquí también como sondear cómo han escuchado, cómo se familiarizan con este tema del gasto cardíaco. Los escucho, ¿qué me pueden compartir? Bueno, yo lo que tenía entendido es que era el volumen, como que el volumen sanguíneo de sangre que el corazón expulsa a la circulación general sistémica, vaya, en un minuto. Y esto, se multiplica con la frecuencia cardíaca, si no me equivoco, por el volumen sanguíneo, que no sé si era de 70, algo así nos habían comentado, pero que esto es, ¿cómo se llama?
Eso se hace para como más o menos lo del shock hipovolémico, que en un adulto de 70 mililitros de volumen, es lo que yo tenía entendido. Exacto, exacto, excelente, gracias, gracias Itlali. ¿Alguien más que haya escuchado sobre el término del gasto cardíaco, a qué se refiere, saben cómo se valora, cuándo es utilizado, cómo se valora? Bueno, aquí Citlali nos está adelantando un poquito de los términos que incluye la monitorización del gasto cardíaco. Vamos a recordar un poquito aquí de la parte anatómica para irnos pues recordando estas estructuras que tenemos sobre el corazón, el músculo cardíaco, la sangre. Bueno, los órganos hacen el intercambio a través de la circulación eh, capilar y a través de estos órganos, estos medios de difusión de el transporte de sangre, perdón, el transporte de oxígeno a través de la sangre y de manera que llega hacia el corazón de manera inicial, hacia pues estos grandes vasos que son la vena cava inferior y la vena cava superior. Llegan a la aurícula derecha, atravesando pues por la válvula tricúspide, llegan al ventrículo derecho y aquí podemos determinar qué es el llenado, ¿no? Entonces, el llenado del ventrículo derecho pasan por la válvula pulmonar hacia las arterias pulmonares y se dividen pues en la arteria pulmonar izquierda y la arteria pulmonar derecha, ¿ok? De esta manera, eso es otro ejemplo. Entonces tenemos una arteria izquierda y una arteria pulmonar derecha. Ahora, esta circulación llega hacia los pulmones en este otro esquema, ¿ok? Hacen el intercambio gaseoso a través de la membrana alveolo capilar y regresan por las venas pulmonares. Aquí, ¿qué podemos notar? Si queremos denotar, perdón, aquí son cuatro venas, aquí están las venas pulmonares y las cuatro arterias. Entonces tenemos el retorno de esta sangre que ya se nutrió de oxígeno, llegan a la aurícula izquierda, pasan por la válvula mitral y existe aquí el llenado del ventrículo izquierdo. Cuando hace el corazón la función de bomba, hace la eyección de este volumen y nótese que es más gruesa la pared del ventrículo izquierdo porque pues al ser un músculo que se trabaja pues día y noche, es un músculo que tiene una fuerza mayor a la que recibe el ventrículo derecho. Entonces aquí hace el vaciado, hace la función propiamente de bomba y atraviesa esta fuerza, la válvula aórtica, la sangre, hacia la aorta. Y tenemos otro ejemplo. Se distribuye a través de ya sea por el tronco brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda, la arteria subclavia izquierda, y se va hacia la circulación mayor, ¿ok? Entonces viene de la circulación menor hacia la circulación mayor, atraviesa y llega hacia todos los órganos. Esto es la perfusión, ¿ok? Esto significa que existe el intercambio gaseoso entre las células de todos los órganos
y la sangre oxigenada pues se vuelve desoxigenada y regresa de nueva cuenta a la vena cava. Entonces, pues, para recordar, pues, con estos esquemas son muy ejemplificativos. En este sentido, si recordamos el término que la excepción hace la regla, la sangre rica en oxígeno, ¿a qué corresponde? Al color rojo, y la sangre con poco oxígeno al color azul. Aquí, pues, lo que siempre nos llama la atención cuando es la primera vez, ¿no? Por decirlo así, que estudian en el pregrado la anatomía cardíaca. Notemos que se intercambian los términos de arteria y de vena, pero es por la nomenclatura. Pero recordemos que una es sangre rica en oxígeno y otra es sangre con poco oxígeno. Sin embargo, pues así, recordemos que la excepción hace la regla. Y aquí pues está de igual manera la circulación mayor y la circulación menor. Entonces, si el corazón no está haciendo su función de bomba de manera adecuada, no tiene la correcta contractilidad, distensibilidad, entonces, por ende, pues no va a existir una adecuada perfusión hacia todos los órganos. Aquí tenemos pues el cerebro, los pulmones, el hígado, el intestino, los riñones. Y pues estas obedecen a distintas leyes. Tenemos algunas por mencionar: la ley de Laplace, la ley de Starling. Cuando identificamos algunas terminologías del gasto cardíaco, también pues vienen en relación los términos de precarga y de poscarga. Y con la precarga podemos expresar así someramente, nada más para que lo vayamos identificando, que la precarga es el llenado. Entonces, el llenado del flujo sanguíneo, de la sangre, y pues la poscarga es la contractilidad, es esta capacidad del corazón que tiene de eyectar, de ejercer esta fuerza, y al hablar de fuerza, pues estamos relacionando el término de presión arterial. Y con estas leyes, en este ejemplo de la ley de Laplace, aquí la tensión en la pared de un vaso es la fuerza dentro de esta pared del vaso, y tiende a separar a las miofibrillas, y es decir, mientras se relacionan estos términos del radio, de la presión, pero ya no manejada en milímetros de mercurio, sino en otras variables, como es la presión, que es en dinas sobre centímetros cuadrados, y la tensión, dinas sobre centímetros. Nos ponen a lo mejor algunos ejemplos muy burdos, ¿no? Que mientras mayor sea el diámetro de una tubulatura, va a existir menos presión, y de manera contraria, ¿no? Ahora, la ley de Starling, pues en el corazón funciona a través de determinar este volumen sistólico, que se va a medir en mililitros, y el volumen ventricular. Se hace esta correlación con una curva que tiene una curvatura y un límite, ¿no? Entonces, este límite, al determinarse que el corazón tiene sus límites en precarga y poscarga, no puede superar esta curva por la capacidad de distensión que tiene el corazón. Y otras imágenes, bueno, viene más adelante. Nada más para ir recordando un poquito los términos del índice de choque. Y entonces el monitoreo hemodinámico lo iremos determinando a través de distintos métodos, distintas técnicas. Podemos encontrarlo, un monitoreo hemodinámico, ya sea en esta clasificación, ejemplo, ¿no? Por complejidad. Por ejemplo, el básico, un intermedio o un avanzado. Aquí, por ejemplo, tenemos las ventanas clínicas, el monitoreo no invasivo, el que tenemos ahí a pie de cama, que con un paciente
en cualquier unidad hospitalaria que tenga el recurso de un monitor de signos vitales, monitorización de la presión arterial no invasiva y algunas otras técnicas como la ecografía, la insonancia. Estos términos a veces son sinónimos. Sin embargo, existe la insonancia hacia, ejemplo, ¿no? Los pulmones y la ecografía, ejemplo, la ecocardiografía, ¿no? Que se amplía este término, y el monitoreo hemodinámico intermedio. Hay unos métodos como es la termodilución transpulmonar, el análisis de la onda de pulso y de manera avanzada, pues ya propiamente el catéter de arteria pulmonar, el catéter Swan-Ganz, que hasta nuestros días es el estándar de oro, es el gold standard para evaluar y medir gasto cardíaco. Entonces, la termodilución de litio también es otra técnica. Y bueno, tenemos estas ventanas clínicas. También otra clasificación es el monitoreo invasivo, la presión arterial. Y si lo queremos revisar qué tan complejo puede ser, qué tal, perdón, este es qué tanto invasivo, este es semi-invasivo y este es completamente invasivo y perdón, aquí está intermedio y aquí está avanzado. Aquí en el intermedio podemos identificar una línea arterial para hacer mediciones de TA invasiva en tiempo real. El monitor de signos vitales nos va arrojando de manera instantánea, y hacia los cambios posturales, ejemplo, los cambios de infusión de aminas, nos va arrojando estas cifras cuando se monitoriza a través de una línea arterial. Y en este caso también esta medición por la presión venosa central es un tema todavía muy discutido, que para algunos es útil, para algunos tipos de shock, sobre todo el shock de tipo hipovolémico, porque se correlaciona si es respondedor o no es respondedor a volumen. Aquí si es un shock hipovolémico, y en otros de manera semi-invasiva, igual la saturación venosa y la diferencia venoarterial, la variabilidad de presión sistólica y la variabilidad de presión de pulso. Y de manera avanzada tenemos el análisis de la onda del pulso, el gasto cardíaco, la ecografía, el catéter de arteria pulmonar, este es del que les mencionaba el Swan-Ganz, y en la termodilución transpulmonar. Y también se considera en otros términos la ecocardiografía y la insonancia no tanto por la invasividad, sino por la complejidad, porque muchas veces es operador dependiente y esa tecnología que viene de unos años para acá en desarrollo, en auge, sobre todo ya en estas áreas críticas, ya hacemos invasión con distintos dispositivos a través de estos métodos de ecografía, y específicamente en la ecocardiografía tiene múltiples variables y múltiples mediciones, entonces es muy compleja y un tanto operador dependiente, pero pues obviamente mientras más experto, son más atinadas las mediciones, son más exactas las que se realizan con, en este ejemplo, ¿no? La ecocardiografía. Y bueno, entonces que algunas variables, así someramente, hablamos de la poscarga y de la presión sistólica que tiene el ventrículo izquierdo, el tono, cuando hablamos de la presión arterial distólica, del tono, de la distensibilidad arterial, es decir, todos estas venas, arterias, las resistencias vasculares que tienen. La PAM es un término también súper importante que estaremos hablando porque nos refleja la perfusión que tienen estos órganos y qué objetivo de reanimación buscaremos. Comentábamos
muchas guías nos expresan las metas de 65 milímetros de mercurio para PAM, metas de PAM, ¿no? Mínimas. Y de esto, de lo que hablábamos, de hacer guiar un tratamiento, podemos guiarnos para determinar, ejemplo, ¿no? Infusión de aminas, retiro, incluso hasta de ventilación mecánica, y una cosa lleva a la otra, por eso decíamos sistemática y sistémico. Entonces, no es únicamente ver la monitorización hemodinámica, sino también incluye revisar la monitorización a través de las necesidades particulares que pudiera tener un paciente con monitoreo hemodinámico invasivo, pero con ventilación mecánica. Entonces, una cosa lleva a correlación de la otra. Y aquí tenemos este ejemplo, ¿no? De los cambios respiratorios y la respuesta a los fluidos, pacientes que pudieran tener cambios o ser mayor respondedores a, ejemplo, infusión de aminas o incluso solo a volumen, ¿no? Y entonces muchas veces relacionamos esta parte del monitoreo hemodinámico con alta tecnología y coste alto. Sin embargo, pues tenemos a lo mejor en nuestras unidades no contamos con el recurso físico, con el monitor especializado, con las consolas específicas, pero pues tenemos recursos limitados y tendremos que valernos de la exploración física, de las ventanas, de las valoraciones que estén a nuestro alcance, ¿no? Entonces, esto es lo que comentaba su compañera, el gasto cardíaco. Podemos determinar que es el volumen de la sangre que eyecta el corazón en un minuto y va a ser determinado por el volumen latido y se hace esta multiplicación de las veces que late el corazón en un minuto para determinar qué tanto eh, está circulando esta sangre en el organismo. Entonces, la cifra es de 5 litros por minuto, es decir, 5 litros circula esta sangre, entonces viene a determinarse de esta cantidad de sangre. En un ejemplo, es un estándar, ¿no? Obviamente se individualiza cuando hacen las mediciones a través de estos sistemas pues más complejos y más invasivos. Aquí un ejemplo es de 70 mililitros y se determina con aquí una frecuencia de 70 latidos por minuto. Aquí hacemos esta multiplicación, 70 por 70 nos da 490, pero se redondea a 5 litros, ¿no? Para determinar. Entonces, aquí este gasto cardíaco es el volumen de sangre que expulsa el corazón por unidad de tiempo, así asomeramente. Y en nuestros escenarios, ejemplos, ¿no? De primer nivel, incluso de segundo nivel, no tenemos cómo evaluar el volumen latido. Tal vez sí cómo evaluar la frecuencia cardíaca. Eso lo podemos hacer una medición, pero no podemos hacer una medición tan exacta del volumen latido. Por eso es que necesitamos estos métodos invasivos para determinar el gasto cardíaco, si se está logrando estas metas, ¿no? Entonces, precarga, ¿a qué decíamos que se figuraba? Al llenado de este volumen y la poscarga a la fuerza, a la contractilidad. Entonces, de movilizar este líquido, ¿ok? Bueno, hasta aquí cómo vamos. Bien, maestra. ¿Me permite hablar? Sí, sí, adelante. Fíjense que sí se puede hacer todas las mediciones, pero pues hay unas fórmulas que se llevan, pero pues tiene que ser un médico crítico o un médico internista que lo pueda hacer, porque hasta como nosotros igual si tenemos todos los datos por laboratorios, por gasometría, por fracciones de eyección y todo eso, sí, ya se puede, porque ahorita estos equipos ya creo que ya quedaron como obsoletos.
Entonces, pues no sé, es mi humilde opinión, ¿ah? Pero sí, sí se puede. Ahí estoy viendo que ya lo está sacando usted. Sí, de lo que el gol estándar sigue siendo en las referencias el catéter de Songans. Sin embargo, tiene muchas mm, acotaciones, aseveraciones, porque es sumamente invasivo, tiene que ser, es un recurso caro, incluso debe ser instalado y manipulado por personal experto, pero tal cual para medir hacer todas las mediciones que hace un Songans que es complejo, pero tenemos otros métodos, ¿no? Ejemplo, la PVC sigue siendo muy discutida, se sigue visualizando ya como un método obsoleto, sin embargo, algunas unidades es lo que básicamente cuentan, porque nada más tienen un catéter, ejemplo, ¿no? Central, pero no tienen otros tipos de tecnología. Viene aquí a lo mejor la preparación o la actualización del área médica que eh, se actualice, se prepare en otros métodos para hacer estas valoraciones sobre otras mediciones, pero a lo mejor es lo único que cuenta la unidad. Entonces, por eso se sigue utilizando. Viene a mucho discusión porque a lo mejor puede funcionar sobre algunos tipos de shock. Por ejemplo, en este ejemplo de la PVC, no estamos midiendo gasto cardíaco, estamos midiendo presión venosa central. Entonces, no tendríamos a lo mejor otras mediciones que nos pudieran ser útiles en otros tipos de shock. A lo mejor aquí nos puede servir para determinar si un shock es hipovolémico, y a diferencia de un Swan-Ganz que nos puede dar datos sobre otro tipo de shock, ¿no? Sobre todo, ejemplo, ¿no? Un shock cardiogénico, o puede ser también sobre un shock séptico, distributivo, etcétera, ¿no? Entonces, es muy discutido a lo mejor los dispositivos con los que contamos y qué tan invasivos pueden ser. Por eso también encontramos métodos que no son mínimamente invasivos. Por ejemplo, ¿no? Una gasometría arterial que está en auge, estas determinaciones que ya tienen mucho tiempo y funcionan sobre este método de Fick, que se hacen los cálculos, se hacen las determinaciones de estas diferencias de la sangre venosa, de la sangre arterial, se siguen las fórmulas y ya se puede determinar si un gasto cardíaco es hipodinámico o hiperdinámico. Entonces, tenemos muchas, por decirlo así, muchas vertientes, pero también tienen que aterrizarse sobre la disponibilidad de los recursos, tanto de físicos como de recurso humano, que sepa manipular y sepa realizar X o Y medición. Entonces, tiene eh, mucha razón Betty que comentó esto, porque a lo mejor algunos médicos lo determinarán de acuerdo a su experiencia, a su preparación, a qué tan actualizados estén, y nada más para hacerles este comentario, ¿no? A lo mejor en nuestra unidad lo único que tenemos es un catéter central y nada más contamos con eso. Sin embargo, pues existen otros métodos que son mínimamente invasivos. Los vamos a revisar aquí, algunos de ellos, no todos, porque pues todavía faltan varios temas para que podamos revisar, pero nada más para que los vayan conociendo, identificando. Y bueno, en este sentido, pues platicábamos que la presión venosa central vamos a determinarla a través de esta escala, pues que es en centímetros de agua. Se utiliza básicamente una regleta o un PVCímetro, ya sea que esté con el módulo hacia un monitor, o sea, si el monitor tiene el transductor, o
Incluso todavía existen estos equipos que son como unas regletas que se hace la medición de manera visual, ¿no? Por eso es que dista mucho estas tecnologías a otras que pueden contar con en tercer nivel o en los institutos, donde pues ya se hace la conexión hacia el monitor. Y aquí hay algunas, igual entra en discusión sobre las mediciones, ¿no? Que se puede buscar. Hay algunas bibliografías que dicen de 8 a 12, otras depende si es en la vena cava superior o en la aurícula derecha, incluso se maneja de 0 a 4 o de 6 a 12, depende de dónde esté colocado el catéter, la punta distal, y para qué nos va a servir para determinar el volumen sanguíneo, evaluar la eficacia del mecanismo del bombeo, valorar el tono vascular y en esta medición una PVC baja, inferior a 6, si es en vena cava superior, nos puede indicar un retorno venoso inadecuado por déficit de líquido, es decir, no existe una adecuada precarga, ¿ok? Y una PVC alta indica sobrecarga de este volumen que reduce la contractilidad cardíaca o incluso trastornos pulmonares que aumentan su resistencia vascular. Aquí podríamos hacer una correlación hacia la poscarga. Y bueno, es a través de la conexión en un catéter central. Y se hace la medición determinando la entrada en la aurícula derecha. Vamos a tener estas, como les expresaba, las mediciones relativas de esta precarga del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo. Del estado nos va a arrojar información del estado cardiovascular en el shock y si a lo mejor algunas limitantes que pudiéramos saber, conocer y correlacionar es que va a ser afectada esta presión venosa central por presión intratorácica, por presión intraabdominal e incluso por presión pericárdica. Incluso la misma posición, esta posición que el paciente en decúbito supino se identifica el punto flebostático, entonces se hace la medición si es con la regleta y una PVC nos va a arrojar un valor predictivo para respuesta a volumen, lo que les comentaba, si es hipovolémico o si es hipervolémico. Y versus con otras tecnologías, ejemplo, ¿no? La ecografía e incluso la ecocardiografía, pues nos va a dar información sin invadir al paciente, ¿no? Pero pues esta es una tecnología que necesita un personal sabedor, un personal con preparación y con experiencia, porque como les comentaba, es operador dependiente. Incluso las ventanas que pueden visualizar y las mediciones pueden cambiar de acuerdo a la expertise de quien está realizando la técnica. Y cuando se monitoriza de manera visual a través del monitor, que se puede identificar pues en condiciones normales son estas curvas que a semejanza y aquí en comparativa con el registro electrocardiográfico nos va a ir arrojando esta diferencia de este tipo de ondas con la contracción auricular, la elevación de la válvula tricúspide hacia la aurícula derecha, el movimiento descendente del ventrículo derecho en contracción, la onda de presión retrógrada por el llenado de aurícula derecha y estas ondas de la válvula tricúspide que se abre en la diástole ventricular temprana. Tienen una correlación aquí en esta comparativa con un registro del electrocardiograma, ¿no? Entonces, aquí tenemos pues las distintas ondas. Y bueno, en relación a lo que como profesionales de enfermería
tenemos que saber es hacer esta medición de la PVC una vez que se pueda confirmar que este catéter está central, este dispositivo ya está central en la aurícula derecha, y utilizaremos la luz distal porque pues es la de mayor diámetro, es la más próxima a esta aurícula derecha, y en este manejo de la medición de la presión venosa central, no tenemos que hacerlo de manera conjunta la medición de la presión venosa central en el lumen donde esté la infusión, porque si nosotros interrumpimos la infusión de estos medicamentos vasoactivos, el paciente puede tener alteraciones hemodinámicas, puede tener una abrupta hipotensión, y pues eso puede, esa suspensión de infusión del medicamento del vasopresor, pues puede llevar al paciente incluso a paro. Y bueno, otra valoración, otra cifra que no necesita mucha tecnología, ya platicábamos de esta, la sesión anterior, es la presión arterial media. Esta se determina hacia hacer una medición de la presión arterial sistólica y se le suman dos presiones arteriales diastólicas y se dividen estas sumas entre de 3. Entonces nos dará una cifra que la meta mínima que nos establecen para los manejos de shock es sobre una cifra de 65 milímetros de mercurio como la limítrofe, ¿no? Y de manera invasiva podemos determinarla a través de una canalización hacia una arteria radial o femoral, si es que no se hace a lo mejor la medición como tal, ¿no? Sino lo buscaremos de manera invasiva. Y es importante que nosotros como personal de enfermería hagamos en la inserción de esta línea arterial la valoración de la prueba de Allen para determinar la circulación colateral del riego sanguíneo. Esta es una imagen de cómo se realiza pues, el test de Allen o la prueba de Allen, y se va a determinar, este es en pacientes que nos cooperan, ¿no? Que se comprimen con los dedos, pero pues algunas veces necesitamos apoyo de un colega para que nos pueda apoyar en abrir y cerrar la mano del paciente. Obviamente, pues funciona mejor en un paciente despierto, un paciente colaborador, y se hace una medición en segundos. Entonces, cuando el riego sanguíneo se mide hacia menos de 5 segundos, es decir, que la palidez se retira y se vuelve pues más rosa, por decirlo así, estamos visualizando que, que ese riego sanguíneo está llenando los capilares de la mano, y una medición hacia menos de 5 segundos es adecuada. Permítanme. Y un nivel intermedio de 6 a 9 segundos, y cuando supera los 10 segundos, estamos identificando que pueden existir problemas de isquemia y debemos tener mucha precaución en hacer el abordaje de tipo radial, ¿no? Entonces, independientemente, a lo mejor no valoramos PAM, valoramos presión arterial únicamente. Entonces, se realizará la técnica del cateterismo arterial. Idealmente tiene que ser con un protocolo con técnica estéril, y se hace un montaje al transductorio sistema de infusión presurizada, porque recordemos que esta arteria pues, va a tener un retorno y se necesita un sistema que a través de una presión externa evite que esta sangre
sea expulsada por el mismo equipo. ¿Y qué debemos controlar? Un examen físico y prevenir complicaciones, sobre todo en el miembro donde se instaló el acceso arterial, y evaluar la necesidad de mantener la vía arterial. Esto es importante que se haga en cada turno. Visualicemos que no tenga ahí algún dato que pueda ser más perjudicial al paciente. Aquí una disculpa, se me fueron unos errores de dedo. Y bueno, ¿qué complicaciones se pueden identificar con una punción arterial? Desde una infección local que puede evolucionar a una infección sistémica. Esto es, o sea, un shock, ejemplo, ¿no? Un shock hipovolémico se puede tornar un shock séptico únicamente por una punción arterial. O sea, a lo mejor buscábamos resolver una situación de hemorragia y se volvió un foco séptico. O sea, puede ocurrir eso. Tristemente, hay evidencia que sustenta que esto forma parte de las IAS. Y bueno, trombosis, la oclusión del catéter, puede ocurrir una embolia gaseosa, un hematoma local y dolor. A veces no le damos la importancia a las multipunciones. Sin embargo, ya las multipunciones también recordemos que son un evento adverso, ¿ok? Y la inyección accidental de medicamentos. Por eso es que a pesar de que es mínimamente invasivo, necesita de personal conocedor. Puede confundir a lo mejor esta línea arterial con una línea venosa. Entonces aquí puede existir esta inyección accidental. Otras complicaciones que pueden surgir son las fístulas arteriovenosas y una pérdida de sangre accidental. Recordemos que tiene presión a través de este catéter. Obviamente se pueden hacer valoraciones de gasometrías con esta punción arterial y ahí existen pérdidas mínimas, ¿no? Se hace el lavado, se saca la sangre que se va a llevar al gasómetro y nuevamente se hace el lavado, pero si no tienen a lo mejor conciencia del manejo de las llaves que se utilizan para estos dispositivos, puede existir incluso una pérdida importante de sangre. ¿Ok? ¿Comentarios? ¿Dudas, preguntas? ¿En sus unidades utilizan la punción arterial? ¿No la conocen? ¿Qué tan funcional les resulta? En unidades donde tienen en tercer nivel, ¿cómo todavía la utilizan? ¿Qué tan familiarizados están y empoderados con Maestra, las funciones arteriales? Adelante. en los hospitales, pues sí, se lleva la punción arterial, se hace la prueba Allen, se lleva el gasómetro y se hace ¿cómo se llama? Para que ya tengamos los parámetros. Pero ahorita, por ejemplo, que hay cirugías de corazón abierto, nos traen líneas arteriales y pues de ahí sacamos igual la sangre para hacer la comparación tanto venosa como arterial. Una por catéter y la otra por la arteria. Y ya pueden hacer las mediciones, ¿no? Sí, sí, contamos con un gasómetro que es el que nos los hace y ya el médico hace ya sus comparaciones en la venosa y en la arterial. Perfecto. Gracias, Betty. Y bueno, si ya vamos avanzando un poquito más hacia el monitoreo invasivo, pues el catéter de arteria pulmonar o el catéter Swan-Ganz, que es vemos aquí que tiene múltiples luces, y vamos a identificar pues que este es uno de los dispositivos que ya tienen varios años, sobre todo para el monitoreo del gasto cardíaco.
sigue siendo, como les comentaba, el gold estándar desde hace muchos años, el que mide específicamente gasto cardíaco junto con otras variables, y en ese sentido hay otros equipos que nos pueden medir estas variables, pero este tiene sus limitantes, que al ser un método invasivo es un equipo caro, es un equipo que necesita personal experto en su inserción y en su manipulación. Entonces también utiliza estas mediciones a través de la termodilución transcardíaca, que se hace este inyectado de solución a una temperatura distinta a la que el paciente tiene de manera sanguínea, y detecta estos cambios de temperatura, y puede hacerse la correlación en tiempo que existe de lo que circula esta sangre, esta solución que cuenta con una temperatura distinta a la del organismo. Y entonces este catéter va a arrojar muchas otras cifras, que aquí vemos algunas. Entonces, nos da PVC, nos puede dar presión del ventrículo derecho, de la arteria pulmonar, propiamente la presión de la cuña capilar, el gasto cardíaco, el índice cardíaco, la aurícula izquierda, la saturación venosa. Entonces, aquí es de lo que hablábamos, esta termodilución mediante estas fórmulas y ecuaciones de Stewart-Hamilton y del principio de Fick. Entonces se hace aquí estas comparativas. ¿Y qué más nos va a arrojar? Aquí la medición de presión de la aurícula izquierda y de la saturación venosa mixta. Y pues se tiene que hacer correlación de una medición a otra para determinar el tratamiento, ¿no? Y ya nos guiarán a lo mejor mayor apoyo de aminas, de vasopresor, conjuntar a lo mejor el tratamiento de volumen con aminas, o agregar algún otro vasopresor, hacer cambios, incluso hasta en la ventilación mecánica. ¿Qué otra limitante tiene el catéter Swan-Ganz? Que es utilizado por corto tiempo, no es un método de monitorización invasiva a cualquier paciente. Tendrían que valorar a qué tipo de pacientes tienen la posibilidad de instalarlo. Sí lo pueden instalar durante una cirugía cardíaca, o por otra vía. Entonces tiene esas limitantes, ¿no? Sin embargo, pues vamos a encontrar que toda la bibliografía expresa que es el estándar de oro, ¿no? Porque todavía hay otros métodos que nos dan a lo mejor las cifras muy similares o incluso las mismas, pero hacerlo de manera tan invasiva como a diferencia que otros lo hacen sí invasivamente o mínimamente invasivo, ¿no? Y este otro que también requiere, bueno, la tomografía computarizada y la ecografía torácica son muy complejos, no son invasivos como tal, sino a través, pues, en este caso, de la tomografía, de emitir estas imágenes e interpretarlas. Y en el caso de la ecografía torácica tenemos a lo mejor aquí en este ejemplo unos protocolos como el protocolo Blue, que se utiliza de manera más específica para pacientes con SDRA, y identifican tanto estas ventanas y van a identificar derrames pleurales, consolidación, etcétera. Entonces, van guiando una cosa con la otra. A lo mejor, en este sentido, el protocolo Blue va orillado hacia el tema de la función ventilatoria, a diferencia de la monitorización hemodinámica.
Pero también tenemos a lo mejor aquí unos artículos, a lo mejor pueden tener oportunidad de revisarlos, que van complementando. Entonces aquí tenemos, pueden tener oportunidad de revisar este artículo. ¿Cómo están? ¿Dudas, preguntas? Aquí tenemos las H's y las T's. ¿No? ¿Tiene un comentario? Bueno, aquí tenemos las H's y las T's de lo que les he expresado de las causas reversibles del paro cardíaco para poder entrar en este tema de, bueno, continuar complementándolo, ¿no? Si identificamos aquí en esta imagen estas causas reversibles, me pudieran aquí apoyar diciéndome a qué se puede referir alguna derivante o causa de hipovolemia. Falta de líquidos. Exacto. ¿Y cómo puede venir esta falta de líquidos? Causas reversibles y hipovolemia, una deshidratación. Exacto, una deshidratación. ¿Qué otra? ¿Qué otra causa de Un hipovolemia? sangrado a cualquier Una nivel. hemorragia. Hemorragia. Una hemorragia puede ser incluso hemorragias internas, ¿no? A lo mejor no son tal vez visibles, como una que puede ser tal vez más traumática, más expuesta. En cuanto a hipoxia, ¿qué nos puede llevar hacia una hipoxia? ¿Qué nos puede llevar hacia una hipoxia? Dificultad respiratoria, falta de oxígeno. Exacto, esta falta de oxígeno. ¿Y por qué puede ser originada esta falta de oxígeno? Una neumonía. Ajá, Puede ser. exacto, una neumonía. A lo mejor el paciente se puede Una broncoaspirar, ¿no? telectasia. Exacto, una telectasia. ¿Qué otra variante o causa de una hipoxia? Un neumotórax. Por ahí comentaron asfixia. ¿Y qué otra, perdón? Neumotórax. Un neumotórax. Exacto, entonces no tenemos, aquí tenemos, bueno, la neumotórax puede originar una hipoxia, es acertado, y también de manera específica tenemos aquí el neumotórax en tensión en las T's, ¿vale? Hipoxia, ¿qué otra causa de hipoxia? A lo mejor una asfixia, dijeron allí, puede ser, ejemplo, ¿no? Un ahogamiento, ¿no? Una persona que no sabe nadar o incluso a lo mejor quemaduras de vía aérea, ¿no? Que nos llevan a la hipoxia. ¿Qué otra causa de hipoxia? ¿Qué otras podemos identificar aquí en hipoxia? Pueden surgir muchas, ¿no? Muchas. Una persona que se broncoaspira. ¿Qué otra?
¿Qué otra cosa nos puede provocar Un hipoxia? broncoespasmo. Ajá, un broncoespasmo. Pacientes que no pueden pues cumplir esta función de, de, de entrada y salida de aire, a través de que a lo mejor pacientes asmáticos, ¿no? Entonces tienen este broncoespasmo. ¿Qué otra? ¿Qué otra cosa nos puede provocar hipoxia? El EPOC. Exacto, entonces este es un trastorno obstructivo, así como el asma, exacto, correcto. Aquí vemos hidrogeniones, es decir, trastornos del equilibrio ácido-base, sobre todo con pacientes renales, ¿no? Podemos visualizar aquí trastornos de los electrolitos. Hipo o hiperpotasemia. Aquí estos trastornos que se visualizan con los cambios en el electrocardiograma. Puede ser una derivante, ejemplo, de una hipovolemia, de intoxicaciones, de trastornos hidroelectrolíticos también, una hipo o hiperpotasemia. Incluso aquí viene otra causa reversible dentro de las H's, la hipotermia, que nos puede causar hipotermia, pues estas bajas temperaturas, congelamiento, incluso pacientes que a lo mejor fueron asfixiados, se ahogaron en agua, llegan a hipotermia. Y aquí agregaríamos la hipoglucemia también, ¿sale? Notemos que aquí vienen estas H's para, de la manera de una mnemotecnia, ¿no? Las H's y las T's para ir identificando pues las causas, porque a lo mejor nos queremos ir hacia mediciones, cálculos, pero este tratamiento lo relacionan para tratar propiamente esa causa y de allí derivar hacia un tratamiento más particular, más individualizado hacia el paciente. Aquí hipoglucemia quisiera agregar. ¿Ustedes han visto cómo llegan los pacientes con hipoglucemia y que reciben una valoración adecuada, óptima, determinan que si es hipoglucemia, se le hace la administración en bolo de glucosa al 50%? ¿Y cómo responden estos pacientes? ¿Alguien ha tenido esta experiencia? ¿Han visto cómo responden estos pacientes? Vienen todos hipotérmicos, vienen sudorosos, Exacto. pueden llegar hasta le faltarle el aire y cuando les toman las glicemias, tienen menos de 40. Le aplicas la glucosa, rapidito reaccionan. Exacto, es abrupto, ¿no? Sin embargo, esas cifras de hipoglucemia pues también pueden llegar a lo mejor a una hipoxia, el que el paciente no llegue a ventilar de manera adecuada, ¿no? Y una cosa lleva a la otra, ¿no? Muchas gracias, Betty. Entonces, así funciona casi mágicamente, pero no es mágicamente, ¿no? Es por la acción de la glucosa que está reponiéndose a nivel cerebral, ¿no? Entonces, aquí vemos a lo mejor algunos datos que, que complementando la valoración del paciente, ejemplo, ¿no? Es un paciente que llega con diaforesis, con la piel fría, estado estuporoso, y así podremos ir haciendo una correlación de todos, a lo mejor,
los datos clínicos y de las causas, ¿no? Aquí tenemos neumotórax. Atención, ¿qué nos puede causar un neumotórax? Atención. Un trauma, por ejemplo, un choque de carro. Exacto. Traumatismo. Un tórax inestable, ¿no? Y cómo, Por ejemplo, maestra, cuando ponen un catéter central y le dan al pulmón. exacto. Entonces a veces dicen, trae tu Pleurovax y lo va a instalar tu R1, ¿no? Entonces, ya casi saben, ¿no? De que están en sus primeras punciones y tiene ese alto riesgo. Idealmente, pues tendría que en las unidades utilizarse, en las unidades que forman recursos humanos, instalar un sistema de simuladores, ¿no? Entonces, preparatorios para la, 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 la aplicación en pacientes. Sin embargo, la realidad en México es que llegan a aprender sobre los pacientes, ¿no? Ya sea en primer, segundo, tercer nivel y de la especialidad que quieran. O sea, necesitan una preparación obviamente teórica, pero en la práctica es distinta. Hay instituciones educativas que sí cuentan con la tecnología de unos simuladores que son tan reales e incluso ya robóticos que preparan al personal, pero obviamente esta tecnología pues a lo mejor puede distar mucho de los escenarios clínicos, sobre todo en el sistema público, ¿no? Y pues eso puede ocurrir mucho que durante y es parte de los riesgos, ¿no? Por eso deben tener su consentimiento informado cuando van a instalar, hacer cualquier procedimiento de tipo invasivo, y este es uno muy común, ¿no? De que puede ocasionarse un neumotórax por una punción. Ejemplo, querían instalar un catéter venoso central u otro dispositivo, pero pues se le dan ahí su llegue, ¿no? A la pleura. ¿Qué otra situación puede ocasionar un neumotórax? Atención. A lo mejor un aplastamiento. ¿Qué otra cosa nos puede ocasionar un neumotórax? Atención. ¿Sí miren? ¿Sí me escuchan? Una lesión cruenta, ¿no? A lo mejor una herida de bala, una herida violenta. En cuanto a taponamiento cardíaco, aquí, ¿qué nos puede ocasionar un taponamiento cardíaco? Una arritmia, Ajá, una hipovolemia, falla falla cardíaca porque no quedó bien una válvula o un exacto. puente. Entonces aquí en este ejemplo, ¿no? De eh, cirugías cardíacas, donde las válvulas a lo mejor no están respondiendo de manera adecuada a hacer esa propia función de la válvula, y el paciente pues tiene estos trastornos de la contractilidad o tiene trastornos de la eyección, porque una cosa es que el corazón pueda tener esa función de bomba de expulsar la sangre, o sea, tener la fuerza, y otra es que el corazón tenga el sistema de conducción, ¿no? Que las células sean capaces de transmitir estos impulsos eléctricos.
a lo mejor aquí tamponamiento cardíaco, el tamponade cardíaco propiamente, se llena esta capa que cubre al corazón de líquido y imposibilita que el corazón trabaje. Ok, entonces esto es parte de las TES. En tóxicos, ¿qué pueden aquí agregar para tóxicos? Por ejemplo, pacientes con autólisis, pacientes que tienen quemadura de vía aérea. Entonces, este mecanismo de respirar el monóxido de carbono o envenenamientos también pueden ser parte de los tóxicos. En cuanto a trombosis pulmonar, aquí ¿qué nos puede ocasionar una trombosis pulmonar? Nosotros que somos del área de enfermería, obviamente no de manera intencionada, pero un evento adverso que enfermería pudiera ahí tener participación, ¿cuál pudiera ser? El uso de solución salina cuando hacen lavados bronquiales. Exacto. ¿Qué más? ¿Qué nos puede ocasionar un trombo en el pulmón? Incluso el manejo de los dispositivos centrales, ¿no? A lo mejor si un catéter está ocluido, tiene mucha resistencia, hacemos un mal manejo de estos catéteres, ejercemos, ejemplo, ¿no? Presión positiva y estamos empujando el trombo que puede irse hacia corazón o hacia pulmón, ¿no? Entonces aquí una trombosis pulmonar, una trombosis coronaria, un paciente que no está adecuadamente, no tiene una terapia de anticoagulante, a lo mejor omitimos administrar el anticoagulante, podemos ocasionar una trombosis pulmonar. En el caso de una trombosis coronaria también aquí participan los infartos, ¿no? Los infartos que son a través de eh, múltiples causas, pero aquí las comorbilidades, ¿no? Que si es un paciente fumador, es un paciente con elevación de colesterol, de enzimas cardíacas, bueno, es una cosa lleva a otra. En el caso de trombosis pulmonar, trombosis coronaria, estos pacientes que no tienen adecuado tratamiento o apego a su tratamiento de anticoagulantes, si son por vía oral, pueden llegar a estas situaciones. Incluso aquí pacientes que tienen, ejemplo, ¿no? Terapia de sustitución de la función renal con hemodiálisis, que no tuvieron una adecuada tratamiento de heparina o en su mismo catéter, o sea, el personal no tuvo las correctas precauciones para el manejo de la heparina, puede llegar hacia una trombosis pulmonar o una trombosis coronaria, ¿no? Entonces, notemos que en estas dos, si no ponemos especial atención, incluso en estos tipos de dispositivos que estamos comentando, ¿no? Con la línea arterial, por poner este ejemplo, por poner el ejemplo del catéter Swan-Ganz, si no se maneja de manera adecuada el anticoagulante, podemos llevar a unas de estas causas que aquí pues se ve muy fácil decir que son reversibles, pero muchas veces no lo son, ¿no? Bueno, como vamos de tiempo. Okay. Entonces aquí, esto se puede ser aquí muy visual y expresar como necesitamos a lo mejor recordar parte de estos fundamentos de la fisiología, de la anatomía, del recorrido de la circulación eh, sanguínea, de la circulación menor,
de la circulación mayor, cómo es que se pueden hacer estas determinaciones a través de distintos dispositivos. Obviamente uno, pues mientras más invasivo, va a tener mayores riesgos. Ahora imaginémonos a este catéter Swan-Ganz que atraviesa y llega hasta la arteria pulmonar, hace el enclavamiento y implica sus riesgos, ¿no? Quiero presentarles unos videos, a ver, me permiten, se los voy a compartir aquí, y unos artículos que les van a servir bastante. Aquí ya los tengo. Ah, me estoy adelantando, perdón. Esto es para... Sí, porque no hemos visto los otros. Este es el del Swan-Ganz. ¿Me dicen si se escucha? Pero organizar bien los puertos del catéter ¿Me dicen si se escucha? de Swan-Ganz de tal manera que tengamos acceso al balón de la punta y a la jeringa para la medición de gasto cardíaco por término. Asegurarnos que en esta parte del monitor, aquí donde dice médico, el paciente, abrimos y nos aseguramos que el peso y la talla del paciente sean los correctos. En el sistema que nosotros utilizamos esta llave en que tenemos arteria pulmonar en la parte de arriba y la PVC en la parte lateral. Si nosotros colocamos la llave hacia este lado, o sea, bloqueada hacia acá, significa que estamos midiendo la arteria pulmonar. Si colocamos la llave hacia arriba, estamos midiendo la PVC. Este sistema no es para, se utiliza siempre, pero nosotros hemos escogido para ahorrar recursos. Aquí vemos arriba la línea arterial y abajo la línea arterial pulmonar. Ahora la vamos a pasar a PVC, se hace el cambio de la llave y vemos cómo cambia la curva y ahí estamos midiendo PVC. Cambia por favor arteria pulmonar. Lo cambiamos como les expliqué ahora y cambiamos. Para la presión en cuña pulmonar, inflamos el balón de la jeringa. Al inflar el balón en la punta, vamos a ver cómo cambia la curva. Aquí vemos cómo, por favor, infle el balón del catéter de arteria pulmonar. Al inflar el balón, cambia la curva y ahí vemos lo que es la presión de arterial pulmonar. Presión de oclusión arterial pulmonar. Desinfla el balón. Al desinflar el balón, debemos volver otra vez a la curva. Estamos hablando de la curva amarilla. Para gasto cardíaco, entramos a procedimientos. Gasto cardíaco. Es importante en la esquina de arriba en configuración asegurarnos que arriba diga Edwards o la marca del catéter que estamos utilizando. En la parte de abajo tenemos que asegurarnos de que aparezca 7.5, que es el French o el grosor del catéter que tenemos, y más abajo 10 mililitros, que es el volumen inyectado. Si no configuramos estos, no vamos a poder hacer una buena medición. Configurar la medición, vamos a medición del gasto cardíaco. Para medir el gasto cardíaco, lo que vamos a hacer primero es inyectar 10 mililitros de solución salina a presión, y después de esta inyección vamos a ver cómo se forma una curva de gasto cardíaco. Esa curva que ustedes ven que sube y baja posteriormente es la forma que el computador posteriormente va a hacer el cálculo del gasto cardíaco, y aquí dice que tiene 3.8 de índice cardíaco. Este procedimiento lo hacemos 3 veces. Las 3 mediciones de gasto cardíaco nos vamos a editar promedio. Y ahí vamos a revisar. Si aquí vemos la curva de las 3 mediciones. Si las 3 mediciones son parecidas, son adecuadas, pues simplemente nos vamos a confirmar gasto cardíaco.
Si alguna de las curvas no fuera satisfactoria, ahí tenemos la opción de borrarla. Entonces ya aquí tenemos la medición del gasto cardíaco. Ahora nos vamos a cálculo. En cálculo tenemos las mediciones que queremos tener. Tenemos que meterle manualmente 2 mediciones en donde dice editar datos de entrada. Vamos a editar datos de entrada. Aquí manualmente vamos a meter la PVC y la presión de flujo arterial pulmonar. De esa forma nos requerimos medir y debemos colocar, por favor, asegúrese de que tengamos esta columna o esta ventana de indexado activada. Eso nos va a asegurar que las mediciones que nosotros hagamos estén indexadas con el peso y la talla del paciente. Ese es uno. Y nos falta ver otros métodos. Esos son gas, pero vamos a revisar otros que no son tan invasivos. Okay. No son tan invasivos como el Swan gas. Y entonces en el monitoreo invasivo, ¿sí me escuchan, verdad? Hemodinámico, pero no invasivo o mínimamente invasivo. Aquí podemos identificar, como les hablaba al inicio, que participan pues leyes de la física. Y si recordamos que pues la sangre es un líquido, y recordemos también que este líquido está siendo movido en nuestra caja torácica a través del empuje que sufre por la contracción del ventrículo izquierdo y por la fuerza que tienen y por la resistencia que tienen los vasos. Entonces vamos a ir relacionando a lo mejor estos términos, que es la bioimpedancia, biorreactancia eléctrica torácica, y participa la ley de Ohm. Entonces, básicamente lo que nos establece estas leyes de la física que han estudiado para implementarlo a la monitorización es esta variación del flujo sanguíneo, porque es un líquido y pasa a través de los vasos que tienen mayor calibre, y van a existir unas alteraciones de voltaje, porque pues cualquier de estas leyes, cualquier líquido, pues va a tener cierta alteración eléctrica y de voltaje. Y en el caso de la impedancia eléctrica torácica, se va a traducir en lo que se determina como gasto cardíaco, el volumen sistólico, la resistencia vascular sistémica y parámetros de contractilidad ventricular y estándar de volemia. Entonces, es el fluido torácico. O sea, todos este contenido de sangre lo va dividiendo en lo que tienen los ventrículos, y no solo los ventrículos, sino a nivel sistémico, para determinar el gasto cardíaco. Entonces hay estos otros métodos que tenemos, que se colocan a través de un sistema de electrodos y no son invasivos. Y nos está dando, fíjense, gasto cardíaco, volumen sistólico. Tiene obviamente sus limitantes, porque dentro de las limitantes de este método es que debe de tener una estructura anatómica normal, ¿no? Por decirlo así. No se puede posibilitar estos métodos hacia pacientes que tienen, ejemplo, neumotórax, hacia pacientes que tienen traumatismos. Entonces son como esas desventajas, porque funciona a través de estos sensores que van a determinar estos fluidos, que es cómo se mueven en el tórax, y funcionan a través de estas leyes de la física.
otros términos, otros métodos que a lo mejor han escuchado mucho de ellos en los últimos años. Son la ecografía que hemos estado mencionando y la tecnología Doppler. Entonces, es importante identificar que estos, como no son invasivos, son más prácticos, a diferencia de que no a todos los pacientes les podemos colocar un catéter Swan-Ganz, ¿no? Y otras tecnologías, ¿cómo de tiempo? Permítanme. Ay, perdón, creí que estaba hablando. Y tenemos entonces este análisis del contorno del pulso arterial, la termodilución transpulmonar, de lo que hemos venido hablando, pero con otra técnica, con la técnica PICO, a través de insertar un catéter eh, arterial, hacer esta punción arterial y hacer estas mediciones de los cambios de temperatura de la sangre, así a semejanza de lo que pudiera tener la diferencia de tiempo, de cuánto, en qué tiempo circula esta sangre que tiene una temperatura distinta y hace la medición en, en este sensor de temperatura y obviamente se tienen que eh, ingresar algunos datos, pues van a depender como son el peso del paciente y también se fundamenta en esta, como el Swan-Ganz, en esta fórmula, la ecuación de Stewart-Hamilton. Esta es otra técnica que es la tecnología PICO. Acá les presento un video. Y existe otra que funciona igual con estos principios de Stewart-Hamilton de la termodilución transpulmonar, pero tiene otro nombre distinto. El dispositivo es el dispositivo LIDCOT, que es esta dilución de litio, bueno, a través de medir igual el gasto cardíaco eh, y se hace infusión de esta solución ya preparada a través del catéter venoso periférico o central. Entonces va a determinar por los mismos principios. Otro muy famoso es el Vigileo o el FlowTrack. Estos son mínimamente invasivos. Entonces, a través de estas, pues estas tecnologías, ahorita les voy a mostrar los videos, pueden arrojar igual datos y a lo mejor no necesitan tanta manipulación y tanta programación como lo tiene un catéter Swan-Ganz. Este es el EBMIN, está cortito.
Así está el montaje. Funciona igual por termodilución. Y aquí se visualiza la pantalla de la consola del EV1000. Y compran en Sams. Bueno, este es el sistema Pico. Es igual aquí una medición, necesita ciertos insumos. Los transductores, los cables, el módulo. Si uno de estos pues no se tiene o falla, pues no es posible las mediciones. Necesitaremos el transductor pico, la arteria femoral pico, el módulo de gasto cardíaco que conectaremos en el rack de los monitores con el puerto para la arteria femoral y el puerto de gasto cardíaco. Además, necesitaremos el cable de gasto cardíaco que nos podemos encontrar el extremo que se conecta a la luz distal de la vía central que venga de manera independiente. Si es así, solo tendremos que conectarlo. Además, necesitaremos el cable de presión que va a ir al transductor de la arteria pico. Dentro del box conectaremos el módulo de gasto cardíaco en el rack y en el mismo insertaremos el cable de presión que va al transductor pico y el cable de gasto cardíaco que va a la arteria femoral y a la luz distal de la vía central. Como se ve, tenemos el transductor pico que va conectado a la arteria femoral y tenemos la arteria femoral conectada al transductor y con el cable que sale del módulo de gasto cardíaco. Y a su vez, en la luz distal de la vía central tenemos la pieza conectada en forma T para hacer las termodiluciones.
hacer las termodiluciones, iremos al monitor y seleccionaremos procedimientos. Seleccionaremos gasto cardíaco y lo primero que seleccionaremos en esta pantalla será datos demográficos. Introduciremos la fecha de nacimiento del paciente, la edad, el peso, la altura y el género. Volveremos al menú previo y desde configuración seleccionaremos la arteria femoral pico que se ha pinchado, que es la que habitualmente se utiliza. Meteremos el volumen de suero con el que se va a hacer la termodilución, que habitualmente son 15 mililitros de suero frío de nevera. Introduciremos el valor de presión venosa central que hemos medido previamente a hacer esta calibración de gasto cardíaco. Seleccionamos calibrar y para hacer la primera termodilución seleccionaremos iniciar gasto cardíaco. Y cuando aparezca inyecte, introduciremos el suero frío a través de la pieza azul colocada en la luz distal de la vía central lo más rápidamente posible. Tras la calibración de gasto cardíaco, el resultado obtenido nos aparecerá en esta parte de la pantalla. Si queremos hacer una segunda o tercera calibración, lo haremos seleccionando otra vez iniciar gasto cardíaco. Y nos aparecerán el resto de resultados de manera consecutiva. Desde la opción evitar promedio nos aparecerán todos los gastos cardíacos obtenidos por las distintas termodiluciones hechas y clicaremos aquellos que son similares y queremos que se ajustan a la situación clínica de nuestro paciente. Por fin seleccionaremos confirmar gasto cardíaco y calibrar y nos será una media de todos los gastos cardíacos. Y volvemos a menú previo y en la pantalla principal nos aparecerá el gasto cardíaco con el índice cardíaco y los valores de ELWI y GEDI que se denominarán ahora con esta nomenclatura que tenéis acá, IG, CD y IAP. Entonces, estos métodos de comentarios, dudas. Estos métodos son pues invasivos. Nos van a arrojar estas cifras. ¿Dudas, preguntas? Creo que vamos a dejar hasta aquí la sesión y ya pues vamos a terminar la próxima para ya irnos a la parte de los cuidados y pues avanzar en lo que respecta a nuestro temario. ¿Dudas, preguntas, comentarios? En sus unidades, ¿cuáles utilizan? De tercer nivel, Betty, usted está en tercer nivel, ¿no? ¿Cuáles utilizan? Nos faltan algunos, ¿no? Pero no nos da Sí, tiempo. maestra, estoy en tercer nivel. General Electric, Ujú. esas usamos, pero cuando ya, por ejemplo, ya salen los pacientes de cirugía de corazón abierto, ya salen sin el Swan-Ganz, solo salen con el introductor, pero la línea arterial es la que conectamos al monitor y lo monitoreamos entre 24 y 72 horas para evitar muchas infecciones. Sí, muchas gracias. Entonces tiene esas limitantes, ¿no? De que no puede ser un dispositivo para utilizarlo mucho tiempo.
Bueno, vamos a dejar hasta aquí la sesión de hoy y ya continuaremos ya en Maestra, yo la tengo parte. mi duda. Sí, adelante. Cuando se saca el gasto cardíaco y el índice cardíaco, ¿cuáles serían los cuidados para, bueno, que enfermería tendría que hacer en cuestión de estos parámetros? Se voy a compartir la pantalla para terminar esa parte. Creo que no me da mucho tiempo, pero hasta donde nos quedemos. Bueno, es Ah, que no. ahorita nos Para ver los pasó cuidados. bueno, checar lo que es gasto cardíaco y el índice el índice cardíaco. Y pues sí es mucha tecnología si tenemos un monitor donde te dé estos datos. Pero cuando se toma manualmente, que se sacan estos valores, que bueno, no, donde yo estoy no se lleva a cabo estas mediciones, pero en caso de que se tuviera un paciente con un paciente cardíaco y si yo estoy manejando una etiqueta diagnóstica de un paciente cardíaco, donde yo voy a tomar lo que es los cuidados en base a mi gasto cardíaco, aquí sí tengo mi duda cuál serían mis cuidados de enfermería. Si nos faltan estas últimas diapositivas para que complementemos un poquito el tema, nos referiremos al manejo del shock. Entonces, de lo que rescatamos de la bibliografía va dirigido hacia el tratamiento del shock. Si es y funciona de acuerdo a estos tipos de shock, cómo están modificadas de un tipo a otro tipo las resistencias vasculares, el gasto cardíaco, el índice cardíaco, los volúmenes, qué cuidados podemos hacer en la práctica. A lo que nosotros nos corresponde es hacia la monitorización, hacia la correlación, hacia la identificación temprana. Por eso es que he puesto mucho énfasis en los datos de las ventanas clínicas, de la exploración física, del manejo de los catéteres invasivos, del manejo de los signos vitales, estos datos que nos van a ser tan importantes para llevar un correcto monitoreo. Y si nos adentramos hacia lo que significa pues la palabra monitoreo, es hacia alertar. Entonces muchas veces queremos ver como la tecnología o la super tecnología fuera de nuestro alcance y capacidad intelectual para identificar. Pero los vamos a aterrizar ya en estas últimas diapositivas para la próxima sesión e irles desglosando. Porque pues no es solamente el gasto cardíaco, sino es todo el conjunto del paciente, verlo de manera sistemática. Porque nosotros como enfermeros pues tenemos que abordar al paciente de manera holística, no es solo el gasto cardíaco, sino es todo el conjunto de las intervenciones que vamos a manejar con el paciente. Entonces les debo esta es la siguiente diapositiva para que podamos contestar su pregunta, por favor. Si me da oportunidad, ya la revisamos la próxima sesión. Es esta y la que sí. Por favor, Gracias. Gabriela. Sí, muchas gracias a ustedes. Que tengan todos excelente tarde, noche. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Gracias, maestra. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.